En la presentación de esta conferencia he dicho que Antonio de Torres, que nació en la Cañada de San Urbano, en la periferia de la ciudad de Almería, el 13 de junio de 1817 y murió en esa ciudad el 19 de noviembre de 1892, es el guitarrero más influyente de todos los tiempos. En un momento dado, la inmensa mayoría de los guitarristas españoles y de fuera de España, profesionales o aficionados, todos querían poseer y tocar instrumentos suyos. Esa preferencia unánime no se había visto antes ni se verá después de Torres. ¿A qué se debió este hecho insólito? ¿Es que estamos ante el mejor guitarrero de la historia? ¿Ante el padre de la guitarra, como afirman algunos? Está claro que Torres era un artesano excepcional. Que construyó guitarra de la más alta calidad es algo incuestionable. Pero también en los principales centros musicales, como Viena, París, desarrollaron su actividad guitarreros de primera línea, que aportaron a la construcción del instrumento peculiaridades, innovaciones del más alto grado de sofisticación. Y sin embargo, muchas de esas ingeniosas ideas quedaron arrinconadas con la irrupción de Torres. El boom de las guitarras Torres coincidió en el tiempo con lo que algunos llaman el renacimiento de la guitarra en el siglo XX. A mí me parece que existe un vínculo importante entre esos dos fenómenos. Esos dos fenómenos se reforzaron el uno al otro en una especie de tormenta perfecta. Para entender mejor el razonamiento que me lleva a esta conclusión, vamos a explicar primero algunos aspectos históricos de la guitarra. La guitarra es un instrumento musical que, según la clasificación famosa de Hormozd de Lissac, que se publicó por primera vez en 1914, la guitarra entraría en el apartado de los cordófonos, en concreto de los cordófonos tipo laúd. Para Sachs, tanto los laúdes como las arpas tendrían un ancestro común, el arco musical. El arco musical es un pariente directo del arco de caza. De hecho, hay autores como Henri Balfour que habla de pueblos indígenas en los que el mismo artefacto se podía utilizar indistintamente para cazar o para hacer música. En su modelo más sencillo, el arco musical usa la boca del intérprete para modular y amplificar el sonido. Por medio de una baqueta se golpea la cuerda del arco, mientras que la otra mano manipula un pequeño bastón que se puede apoyar sobre la cuerda, bien para crear un nodo, bien también para estirarla. Hoy en día hay pueblos indígenas que viven como nuestros antepasados y que utilizan el arco musical. Lo que no tenemos es ejemplares de arcos musicales prehistóricos. Esto se debe sin duda a que, como estaban hechos de materiales de origen vegetal, pues estos materiales se degradan con facilidad y es difícil que lleguen a nuestros días. Sin embargo, del arco de caza sí que se conocen ejemplares antiguos del periodo mesolítico, aproximadamente entre el 15.000 y el 5.000 a.C., como el llamado arco de Omelgar, que se descubrió en Dinamarca. El modelo más simple de arco musical apenas precisa procesamiento previo de sus materiales, así que su uso podría ser bastante anterior a lo que indican las evidencias arqueológicas más antiguas. Hasta hace poco se consideraba que una de esas evidencias era un grabado prehistórico de entre el 13.000 al 11.000 a.C. de la cueva francesa de Les Trois Frères, que de ahora en adelante le voy a llamar los tres hermanos para no tener que estar forzando la pronunciación que no la conozco muy bien. En ese grabado
se ve un hombre disfrazado de animal con lo que se supone que era un arco musical. Esta es la imagen. Bueno, no es la imagen, es un dibujo que se ha hecho a partir de ese grabado prehistórico. La cueva de los tres hermanos fue descubierta en 1914 por los tres hijos del conde Henri Verguen, que nació en 1863 y murió en 1956. Los grabados y las pinturas rupestres de esta cueva fueron estudiados por el especialista Henri Breuil. Lo digo tal como se escribe en francés porque la pronunciación aquí es todavía más complicada. Que fue un arqueólogo famoso, vivió de 1877 a 1961, estuvo por aquí, por España, hizo trabajos sobre las cuevas de Altamira y sobre otros sitios prehistóricos españoles, también por Andalucía. Bien, pues a lo largo de su vida, Breuil publicó, tanto en solitario o con otros autores, con otros colegas, diversos trabajos sobre la cueva esta de los tres hermanos, y en particular sobre el grabado del hombre bisonte. Breuil explica que el hombre disfrazado de bisonte sujeta un objeto fusiforme que apoya en su boca, o mejor dicho, en la boca de la cabeza de bisonte. En un primer momento, Breuil dice que podría ser un instrumento musical de viento, como una flauta, o un pequeño arco musical. Eso lo dice él en un libro de 1930. Pero en escritos posteriores, Breuil afirmaría que la hipótesis del arco musical era su preferida. Sin embargo, hay autores como Paul Van y otros que se han dado cuenta de que el objeto ese fusiforme no está apoyado en la boca de la cabeza de bisonte, sino en la nariz de la cabeza de bisonte. Así que para algunos esto se trataría de una flauta nasal. Hay un artículo de 1996 escrito por Demuch y otras personas donde se afirma que la posición de los brazos del hombre disfrazado de bisonte, cuyas extremidades no están en contacto con el arco, no es compatible con alguien tocando un instrumento musical. Esto lo citan en el libro de Van que hablamos antes. La verdad es que en defensa de Breuil y otras personas que ven ahí un arco musical o un instrumento musical, hay que decir que el grabado está en una pared de la cueva que está toda llena de grabados, uno encima de otro. Es muy difícil distinguir bien el grabado en sí. Además, como no es una pintura rupestre, que a veces también son difíciles de ver, pero esto es un grabado, pues quizá más difícil todavía. Hay una foto que incluye Van, que la pongo aquí, en la que veis que apenas se ve no se distingue muy bien ese hombre bisonte. En definitiva, aunque la versión de que el hombre bisonte está tocando un arco musical la podemos leer en muchas fuentes, hoy en día esta afirmación está muy cuestionada. Hay que tener en cuenta también que no existe ninguna representación tan antigua en la que se vea un ser humano tocando un instrumento musical. Entonces sería una fuente bastante sorprendente. Pero ya veis que crea muchas dudas. Es muy probable que no estemos ante un instrumento musical. Según Richard Dumbril, en las pinturas rupestres, las primeras representaciones de arcos musicales son de aproximadamente el año 8000 a.C. Como vemos en un yacimiento turco que se llama Çatalhöyük o algo así. No fiaros mucho de mi pronunciación. ¿Cómo se pasó del arco musical a los cordófonos tipo laúd, que son otra de las categorías que vemos en la clasificación Dornbostel y Sachs? La verdad es que uno de los rasgos característicos del ser humano es la inventiva. Y hubo músicos inquietos que fueron haciendo modificaciones del primitivo arco musical que poco a poco acabó transformándose en algunos de los cordófonos actuales, como la guitarra. Yo destacaría dos impulsos principales en ese largo camino.
1. Aumentar el número de notas a disposición del intérprete. Y 2. Mejorar la eficiencia acústica. De manera que un mayor porcentaje de la fuerza que se aplica al tocar en el instrumento se transforme en sonido. Estos avances tienen una parte positiva en la que se va a conseguir estos dos anhelos, ¿no? Poder tener mayor volumen y poder tener más notas para tocar, pero claro, al avanzar en estos dos supuestos se ha obligado a veces a dejar peculiaridades musicales de un instrumento que al final ha acabado transformándose en otro distinto. Por ejemplo, para aumentar la sonoridad del arco musical más simple, el que usa la boca del intérprete para amplificar el sonido, una opción es añadirle un resonador artificial. Sachs habla de arcos musicales con resonadores separados, como vasijas, ollas o similares, en los que hay que apoyar el arco a la hora de tocar. Otra posibilidad es que el resonador esté unido al arco. En este caso, el elemento amplificador suele ser una calabaza cortada por un extremo, que puede además apoyarse en el pecho o en el abdomen del intérprete para aumentar más aún la sonoridad. Nos lo cuenta Sachs en un libro de 1940. Pero como os decía antes, al añadir estos tipos de resonadores se abandonó el más versátil de la boca del intérprete, con el que se puede modular, como hemos visto en el vídeo de antes, el sonido de formas muy diversas. No quiero adelantar acontecimientos, pero esto de que al aumentar el volumen se sacrifiquen otras cosas es un debate que, como todos sabemos, se ha tenido en la guitarra muchas veces. En cuanto a aumentar el número de notas, hay que tener en cuenta que incluso los modelos más simples de arco musical se puede variar hasta cierto punto la altura de la nota emitida. En los que usan la boca, la combinación de diferentes acciones, mayor o menor apertura de la boca, colocación de la lengua, etc., puede variar la altura de la nota. Y lo mismo pasa con el pequeño bastón que se sujeta con la mano contraria al que sostiene la baqueta de golpear, que permite variar también la altura del sonido. Nos lo cuentan en un artículo del año 2008. Hay formas, me parece a mí, más efectivas de aumentar el número de notas disponibles. Partiendo del arco musical, yo hablaría de tres posibilidades que derivan en tres distintos instrumentos. Primero, el arco múltiple, el arpa y los instrumentos tipo laúd, que son en definitiva los que a nosotros más nos interesan. El arco múltiple está constituido por varios arcos musicales que comparten un mismo resonador. Sobre él tenemos información en libros de Tranchefort y de Rycroft. Hay una ilustración de un instrumento así en un libro clásico de organografía de Michael Pretorius, que es del 1618. También ya hemos dicho que Cursac y otros autores piensan que el arpa procede del arco musical. Uno de los modelos más simples de arpa, que Dumbril llama arpa arqueada monoestructural, es básicamente un arco musical con 3 o más cuerdas en lugar de una. Y la última posibilidad, la que nos va a llevar a los instrumentos tipo laúd, es si en un arco musical enderezamos la curvatura de la madera de forma que ahora la cuerda discurra paralela al arco, que ahora llamaremos mástil, podemos modificar la longitud de la cuerda y por tanto la altura del sonido presionándola contra el mástil en diferentes ubicaciones. De este modo podemos obtener distintas notas en una misma cuerda. Este es el principio acústico de los instrumentos tipo laúd.